Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que lo dedico a subir los contenidos que imparto en la asignatura de religión católica en las etapas de secundaria, de primero a cuarto de ESO y en bachillerato. Pero ya sabéis, los que me seguís, que mi canal es público y todas aquellas personas, pues por tanto, que queréis aprender los cimientos de la civilización occidental, mi canal es vuestra casa. Sed todos bienvenidos. Por tanto, mi canal no solo está dedicado a mis alumnos y a sus familias, sino a todas aquellas personas que estéis interesadas en saber cuál es la tradición judeocristiana, que son los cimientos de nuestra cultura y de nuestra civilización, y todos aquellos que queráis aprender historia de la filosofía, historia de Israel, historia de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, bioética, neurociencias, teología moral fundamental, teología moral sexual, doctrina social de la Iglesia, interpretación de textos bíblicos, en fin, todos aquellos que no queráis ser unos catetos y unos ignorantes y no queráis dejaros esclavizar por los políticos de nuestro tiempo, gobierne quien gobierne, sed bienvenidos. Para todos aquellos pues que queráis, en este caso, aprender una parte de los cimientos de nuestra civilización, en este caso de la historia del cristianismo. Bueno, con este tutorial explicaríamos el tema 6, que se corresponde con la tercera evaluación de cuarto de ESO. Ya en los tutoriales anteriores, los 3 tutoriales anteriores, hemos explicado el cristianismo en el Imperio Romano. En el primer tutorial del tema 5, que se correspondería con la primera parte del tema 5, la construcción de esa macroestructura que se encontró en la Iglesia, que es el Imperio Romano, que era el Imperio Romano. Vimos monarquía, república e imperio. En el segundo tutorial, que se corresponde con la segunda parte del tema 5, pues vimos características de la Roma, sobre todo la Roma imperial, del Imperium, las infraestructuras, etcétera, la jurisprudencia, cómo funcionaba la República de Roma, cómo funcionaba el Imperio Romano, los principales emperadores, los 5 emperadores buenos, las causas por las cuales se expandió el Imperio Romano, el cristianismo en el Imperio Romano, división en Imperio Romano occidental y oriental, y en el anterior tutorial, que se corresponde con la tercera parte del tema 5, caída del Imperio Romano occidental y caída del Imperio Romano oriental. Bien, ahora con el tema 6 vamos a ver la expansión del Islam, que es la Égira, los reinos visigodos e importancia de la dinastía merovingia y carolingia. Bien, primero, la expansión del Islam. A eso se le llama como la Égira. Cuando el Islam empezó a extenderse, ¿de acuerdo? El Islam empezó a extenderse desde la península arábiga, ¿vale? La Égira es cuando empieza a expandirse el Islam desde Arabia, donde están los jeques del petróleo actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 622, el Islam empezó a extenderse desde Arabia, año 622, la Égira, el comienzo de la expansión del Islam. Año 632, ¿vale? Empieza la Égira, la expansión del Islam, en el año 622. En el año 632 muere Mahoma, que es el principal profeta del Islam, y entonces el Islam se divide en distintas ramas que duran hasta el día de hoy. Los chiíes, que son seguidores de Ali, primo de Mahoma; los suníes, que actualmente son la rama más numerosa y más poderosa, seguidores de Abu Bakr, que fue el primer califa y el que hizo la primera recopilación del Corán; y después los jarilíes, aunque hay otro tipo de los sufíes, etcétera. Los musulmanes, cuando empezaron a expandirse y llegaron a Egipto, más concretamente a la ciudad de Alejandría, allí se encontraron con la biblioteca Alejandría y con todo el saber acumulado sobre filosofía, ciencias, astronomía, lenguas, historia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces después ellos aprovecharon esos conocimientos. Bien, ahora vamos al reino visigodo o los reinos visigodos. Bien, el reino visigodo o los reinos visigodos fueron del año 418 y en lo que es hoy España y Portugal llegó hasta el año 711. Ahora veremos por qué. Entonces, el reino visigodo, 418, 711 hasta el 711 en Hispania, ¿vale? Ocupó, como aquí, gran parte de la península ibérica y gran parte de Francia, ¿vale? Reinos visigodos
o reino visigodo 418-711, ocupó gran parte de la península ibérica, gran parte de Hispania, y también ocupó gran parte de lo que es hoy Francia, de la Galia, de Francia, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí. Bien, entonces, tuvo 4 capitales. En lo que es hoy Francia, Tolosa y Narbona, y en lo que es hoy España, Barcelona y Toledo. Por tanto, ocupó gran parte de la península ibérica, gran parte de lo que es España y parte de Portugal y gran parte de lo que es hoy Francia, 418-711 en el caso de esta parte de aquí. Tuvo 4 capitales, 2 en las que es hoy Francia, Tolosa y Narbona, y 2 en lo que es hoy España, Barcelona y Toledo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del califato Omeya o califato Umaya, califato Omeya oriental de Damasco, que fue del año 661 a 750, y el califato Abbasí, que fue del 750 al 1258. Califato Omeya, Omeya viene de Umaya, que era una familia musulmana, califato Omeya oriental de Damasco, del 661 al 750, y el califato Abbasí del 750 al año 1258. Bien, el califato Omeya oriental de Damasco, ¿por qué se llama oriental de Damasco? Porque tenía su capital en Damasco, que está en la actual Siria, que es la capital de la actual Siria. Por eso califato Omeya oriental de Damasco, que la capital era Damasco, que actualmente es la capital de Siria, o de lo que queda de ella. Entonces, si lo superpusiéramos el califato Omeya de Damasco oriental de Damasco, ¿qué países ocuparía hoy? Pues todo el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, luego, obviamente, Arabia, de donde surgió el Islam, actualmente Arabia, pues Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Qatar, Abu Dhabi, Yemen, la Meca, toda esta zona de aquí. También lo que es Israel, Jordania, el Líbano, Siria, y después Irak, Irán y Afganistán. Y en lo que es hoy España, ocupó casi toda la península, menos el norte de la península ibérica, del califato Omeya oriental de Damasco. En lo que es hoy España, ocupó, perdón, casi toda España, menos el norte de España, ¿de acuerdo? Menos el norte de España, y tampoco ocupó las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Por tanto, el califato Omeya oriental ocupó todo el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia, ¿de acuerdo? Dubái, Qatar, Abu Dhabi, la Meca, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, lo que es Egipto, el desierto del Sinaí, Israel, Jordania, el Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán, ¿de acuerdo? Y después, en lo que es, o sea, toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y en lo que es hoy España, ocupó el califato Omeya oriental de Damasco casi toda la península, menos el norte de España. No ocupó ni el norte de España, de lo que es hoy España, ni tampoco ocupó las Islas Baleares. ¿De acuerdo? Por tanto, el califato Omeya oriental de Damasco, 661-750 después de Cristo, en lo que es hoy España, ocupó casi toda la península ibérica, menos el norte de la península, que no la llegó a ocupar, y tampoco llegó a ocupar las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Por tanto, toda esta zona de aquí, califato Omeya oriental de Damasco, capital en Damasco. Bien, en el año 711, los musulmanes entraron en lo que es hoy España, en Hispania, que había un reino visigodo en ese momento, a las órdenes del general Tarik, T-A-R-I-Q, Tarik, T-A-R-I-Q. De hecho, ellos entraron por lo que es hoy Tarifa, en Cádiz, y el topónimo de Tarifa viene de Tarik. Pues en el año 711, los musulmanes, perdón, a las órdenes del general musulmán Tarik, entraron por lo que es hoy Tarifa, en Cádiz, y en ese momento había un reino visigodo y el rey era Don Pelayo. Yo os expliqué en el anterior tutorial, en la caída del Imperio Romano Occidental, que hubo en el año 418 que los romanos y los visigodos hicieron una coalición para
para enfrentarse a vándalos, suevos y alanos en Hispania. En el año 418, los romanos y los visigodos hicieron una unión, una coalición, y se enfrentaron en el año 418 a vándalos, suevos y alanos en Hispania. Por eso el reino visigodo empezó en el año 418. Y ahora veremos por qué acabó en lo que es hoy España en el año 711. Bien. En ese momento estaba Don Rodrigo, en el año 711, este rey visigodo. Pero vamos 11 años atrás, en el año 700. Para entender lo que pasó en el año 711, vamos 11 años atrás, en el año 700. En el año 700, el rey, el rey visigodo se llamaba Witiza, con W, Witiza. Entonces, Witiza reinó del 700 al 710. En el año 710, Don Rodrigo dio un golpe de estado y destronó al rey Witiza. Witiza tenía 3 hijos, que eran conocidos como los hermanos vitizanos. ¿Quiénes eran los hermanos vitizanos? Rómulo, Olmundo y Artobás. Y cuando Don Rodrigo, en el año 710, destronó a Witiza, los hermanos vitizanos, Rómulo, Olmundo y Artobás, los hijos de Witiza, juraron que se vengarían de Don Rodrigo por haber dado el golpe de estado y haber destronado a su padre Witiza. Don Rodrigo reinó del 710 al 711. En el 711, los musulmanes, a las órdenes del general Tarik, que eran unos cientos de musulmanes, entraron por lo que es hoy Tarifa, Cádiz. Hemos dicho que Tarifa viene, el topónimo viene de Tarik. Entonces, la noticia de que los musulmanes habían invadido el reino visigodo tardó 2 semanas en llegar a Don Rodrigo, porque Don Rodrigo en ese momento, en el 711, estaba combatiendo a los vascones en Navarra. Pero aún así, aunque tardó el mensaje 2 semanas en llegar a Don Rodrigo, porque él estaba en Navarra combatiendo a los vascones, Don Rodrigo consiguió reunir un ejército de 40.000 hombres para enfrentarse al general Tarik. Estaba en clara ventaja Don Rodrigo, o sea, tenía mucho más efectivos, muchos más soldados que el general Tarik. Y cuando Don Rodrigo se enfrentó al general musulmán Tarik en el año 711 en la batalla de Guadalete, en ese momento los hermanos vitizanos, para vengarse de Don Rodrigo por haber destronado a su padre, le retiraron el apoyo militar. Y Don Rodrigo, cuando los hermanos vitizanos, Rómulo, Olmundo y Artobás, para vengarse de Don Rodrigo por haber destronado unos meses antes a su padre Witiza, en la batalla de Guadalete contra el general musulmán Tarik, en el año 711, los hermanos vitizanos, Rómulo, Olmundo y Artobás, le retiraron el apoyo militar a Don Rodrigo, y Don Rodrigo perdió en la batalla de Guadalete en el año 711 contra el general musulmán Tarik, y los musulmanes, que es el califato omeya oriental de Damasco, entró en lo que es hoy España. Entonces cayó el reino visigodo, por eso he dicho, el reino visigodo en lo que es hoy España, cayó en el año 711, y que empezó en el año 418, cuando se aliaron romanos y visigodos para luchar en el año 418 contra vándalos, suevos y alanos en Hispania. Bien, pero en realidad el reino visigodo nunca llegó a cuajar en lo que es hoy España. ¿Por qué? Por 4 motivos. Primero, porque la gente humilde pasaba necesidad. Segundo, porque la nobleza se peleaba entre ella por el control del trono del reino visigodo. Tercero, porque los visigodos, para fastidiar a los judíos, obstaculizaron el comercio. Entonces, cuando los musulmanes llegaron, los judíos apoyaron a los musulmanes, a Tarik, porque la jurisprudencia musulmana favorecía el comercio. Entonces, cuando los judíos traicionaron a los visigodos, porque los visigodos fastidiaron el comercio, deterioraron el comercio para fastidiar a los judíos, porque eran los judíos los que controlaban el comercio, entonces los judíos apoyaron a los musulmanes, y durante la Reconquista los cristianos se acordaron de la traición por parte de los judíos cuando apoyaron a los musulmanes. Y cuarto motivo, porque el reino visigodo tenía una economía muy rudimentaria, iban con el trueque, intercambiar alimentos y animales. En cambio los musulmanes, pues su economía se basaba en monedas, y eso facilitaba el comercio y por tanto las transacciones. Por tanto, el reino visigodo no cuajó. La gente humilde pasaba necesidad, pelea de la nobleza, fastidiar a los judíos a través del comercio y una economía muy, muy rudimentaria. Entonces, el califato oriental de Damasco, o califato umaya oriental de Damasco, tenía la capital en Damasco, en la actual Siria, y fue del año 661 al año 750. El primer califa fue Sufián I,
y el último califa Marwan II, año 661, el primer califa Sufián I y el último califa, año 750 después de Cristo, Marwan II. En el año 750 el califato omeya oriental de Damasco fue conquistado por el siguiente califato del que vamos a hablar, que es el califato abbasí. El califato abbasí conquistó al califato omeya oriental de Damasco y se hizo con el control del territorio. El califato el califato abbasí fue del año 750 al año 1258 y trasladó la capital de Damasco, de la actual Siria, a Bagdad, en el actual país de Irak. Trasladó el califato abbasí la capital de Damasco, de Siria, a Bagdad, al actual país de Irak. Y en el año 1258 un líder mongol llamado Hulagu Khan, que era nieto del famosísimo líder mongol Genghis Khan, conquistó Bagdad en el año 1258 y borró del mapa al califato abbasí. El primer califa fue Abbas en el año 750 y Sufián I, Marwan II, y aquí los califas del califato abbasí, el primer califa fue Abbas y el último califa en el año 1258, Mustasim. Por tanto, vemos el califato omeya oriental de Damasco, 661-750, capital Damasco, Sufián I, Marwan II, Sufián I, primer califa, Marwan II, último califa en el 750, y el califato abbasí, 750-1258, capital Bagdad, en el actual país de Irak, primer califa Abbas en el año 750 y por eso califato abbasí, y el último califa en el año 1258, Mustasim. El califato abbasí, en el año 756, 6 años después de haber borrado del mapa el califato omeya oriental de Damasco, perdón, en el año 756, un hombre llamado Abderramán I se independizó en lo que es hoy España, se independizó del califato abbasí y puso las bases de lo que después sería el califato de Córdoba o califato omeya occidental. Y en el año 776, parte del norte de África se independizó del califato abbasí y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el califato abbasí en el año 756, 6 años después de que el califato abbasí borrara del mapa el califato omeya oriental de Damasco. En el año 756, en lo que es hoy España, Abderramán I, en el año 756, se independiza del califato abbasí y pone las bases de lo que posteriormente se conocerá como el califato de Córdoba. Y en parte del norte de África, en lo que sería Marruecos y parte de Argelia actualmente, en el año 776 también se independizó del califato abbasí, y aquí, como veremos más adelante, de esta independencia del año 776 del califato abbasí surgieron dos imperios, el imperio almorávide y el imperio almohade. Por tanto, al año 756, independencia de lo que es hoy España del califato abbasí. Abderramán I establece las bases de lo que posteriormente será el califato de Córdoba, y aquí en parte del norte de África, en lo que es hoy Marruecos y parte de Argelia actualmente, se independizó en el año 776 y posteriormente eso se convertiría en los imperios almorávide y almohade. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a por la importancia de las dinastías merovingia y carolingia. La dinastía merovingia fue la estirpe de reyes francos, dinastía merovingia, importancia de las dinastías merovingia y carolingia. La dinastía merovingia fue la estirpe de reyes francos que reinó en Europa occidental del siglo V al siglo VIII. ¿Por qué se llama dinastía merovingia? Por el rey Meroveo, merovingia. Meroveo reinó del 448 al 457, luego vino Childerico I, que reinó del 457 al 481, y ahora viene el rey merovingio más importante, Clodoveo I, 481-511. ¿Lo veis? Meroveo,
448-457, Childerico I 457-481 y Clodoveo I, el más importante, el rey merovingio más importante, 481-511. Clodoveo I, con Clodoveo I los francos se hicieron cristianos y estableció la capital en París, en la actual Francia. Por tanto, con Clodoveo I, 481-511, los francos se hicieron cristianos, estableció la capital en París. Clodoveo viene de Clovis, que es en francés antiguo. Clodoveo, Clovis es en francés antiguo. En francés moderno es Luis. Clovis, francés antiguo, Luis, en francés moderno. Por eso, la mayoría de los reyes que ha habido en Francia hasta la Revolución Francesa en 1789, que acabó con la dinastía de los Borbones, la mayoría se llamaron Luis, que hubo hasta 1789 con Luis XVI. ¿De acuerdo? Entonces, cuando murió Clodoveo I, sus hijos se dividieron el imperio, lo que era la dinastía merovingia. Clotario I se quedó con Soissons. Childeberto I se quedó con París. Clodomiro se quedó con Orleans y Teodorico I se quedó con Reims. En el siglo VII, el rey Dagoberto I reunificó la dinastía merovingia, pero ahí empezó a ganar fuerza una nueva figura que es conocida como, o era conocida como, el mayordomo de palacio, que no era ningún sirviente, sino que era, a día de hoy, sería una especie de primer ministro o presidente de gobierno. Por tanto, el mayordomo de palacio era una figura que tenía mucho poder político. Entonces empezaron, a partir del siglo VII, a ganar mucha importancia los mayordomos de palacio y la dinastía merovingia empezó a perder fuerza. Y aquí es cuando empezamos a hablar de la dinastía carolingia. Así como la dinastía merovingia fue la estirpe de reyes francos que reinó en Europa occidental del siglo V al siglo VIII, la dinastía carolingia fue la que sustituyó a la merovingia y fue la dinastía carolingia la estirpe de reyes francos que reinó en Europa occidental del siglo VIII al siglo X. El primer carolingio a mencionar es Carlos Martel. Carlos Martel fue muy importante porque, ahora vemos España, ¿de acuerdo? Vamos un momentito aquí, tenemos un mapa de España, aquí tenemos los Pirineos, que es esa cadena montañosa que separa España y Francia. Los Pirineos los tenemos aquí en medio, esa cadena montañosa que separa España y Francia. Pues Carlos Martel, de los carolingios, en el año 732 detuvo a los musulmanes, porque los musulmanes, los del califato medio oriental de Damasco, cuando invadieron el reino visigodo, pues ya iban a entrar en Francia, y Carlos Martel en el año 732 venció a los musulmanes en la batalla de Tours o batalla de Poitiers. Tiene estos dos nombres. Carlos Martel en el año 732 venció a los musulmanes en la batalla de Tours o batalla de Poitiers en los Pirineos e impidió que los musulmanes entraran en lo que es hoy Francia. Les cortó el paso aquí, en lo que es actualmente la frontera entre España y Francia. Pues Carlos Martel detuvo a los musulmanes en el año 732 en la batalla de Tours o batalla de Poitiers e impidió que los musulmanes del califato medio oriental de Damasco atravesaran lo que es actualmente la frontera, los Pirineos, y pasarán a lo que es la actual Francia. Carlos Martel era el mayordomo de palacio del reino de Austrasia, que era la zona nororiental, ¿de acuerdo? Austrasia, aquí tenemos Europa, aquí tenemos España, el resto de Europa, tal. Austrasia sería la zona nororiental de Europa occidental. Cuando murió Carlos Martel, dejó sus títulos a sus hijos. Carlomán se quedó con la zona de Austrasia, ¿de acuerdo? Carlomán se convirtió en el mayordomo de palacio del reino de Austrasia, que era la zona más oriental. El otro hijo de Carlos Martel, que fue Pipino el Breve, se quedó con Neustria, se convirtió en el mayordomo de palacio del reino de Neustria. Esto ocurrió en el año 741, cuando Carlos Martel murió, sus hijos Carlomán heredó Austrasia, nororiental, y Pipino el Breve, Neustria, noroccidental. En el año 747
Carlomán renunció a su título en Austrasia y él se retiró a un monasterio llamado Monte Cassino, que está a 130 kilómetros de Roma, y entonces Pipino el Breve también se quedó con Austrasia. Y Pipino el Breve se convirtió en el rey de los francos en el año 751 y estuvo hasta el año 768. En el año 751, el Papa Nicolás II le pidió ayuda al rey franco Pipino el Breve para que le ayudara a Nicolás II contra un rey lombardo llamado Astolfo. Y Pipino el Breve en el año 751 creó los estados pontificios, que fueron un conjunto de territorios que tuvo la Iglesia, sobre todo en Italia, y que duraron hasta la reunificación de Italia en 1869-1870. Entonces, Pipino el Breve fue el rey de los francos del 751 al 768. Después le sucedió su hijo Carlomagno, y Carlomagno reinó del 768 al 814. Carlomagno es el fundador del Imperio Carolingio, puso la capital en Aquisgrán, en la actual Alemania. Está considerado el padre de Europa porque él unificó prácticamente toda Europa occidental a través de la doctrina católica, y a eso se le llama Imperio Carolingio, y que después él puso la capital en Aquisgrán, en la actual Alemania, y también cristianizó a los sajones. Sajonia es una parte de Alemania, y al cristianizar Carlomagno a los sajones, puso el embrión, puso las bases de lo que después sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Por tanto, Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve, es de vital importancia porque unificó prácticamente toda Europa occidental a través de la doctrina católica. Imperio Carolingio, capital Aquisgrán, en la actual Alemania, y él está considerado el padre de Europa, unificando todo pues a través de la doctrina católica, ¿de acuerdo? Y después, cuando él murió en el año 814, le sucedió su hijo Ludovico Pío, que estuvo del 814 al 843. El nieto de Pipino el Breve, el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, sustituyó a su padre Carlomagno y fue el rey Ludovico Pío del año... Bueno, pues como decíamos, cuando murió Carlomagno en el año 814, su hijo Ludovico Pío le sucedió. Entonces, Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, fue el rey, el emperador del Imperio Carolingio del año 814 hasta el año 843. En el año 843, los hijos de Ludovico Pío, o sea, los nietos de Carlomagno, o los bisnietos de Pipino el Breve, se dividieron el Imperio Carolingio y quedó de la siguiente. A esto se le llama el Tratado de Verdún. En el año 843, los tres hijos de Ludovico Pío, Luis el Germánico, Lotario I y Carlos el Calvo, se dividieron el Imperio Carolingio, que eran los hijos de Ludovico Pío, los nietos de Carlomagno, los bisnietos de Pipino el Breve. Por tanto, en el año 843, cuando dejó de reinar ya Ludovico Pío, sus hijos se dividieron el Imperio Carolingio, y esta división de los hijos de Ludovico Pío en el año 843 se le llama el Tratado de Verdún. Y entonces aquí tenemos Europa occidental, pues Luis el Germánico se quedó con la zona más oriental, Lotario I se quedó con la zona central y Carlos el Calvo se quedó con la zona más occidental. A esta división del Imperio Carolingio en el año 843 se le llama el Tratado de Verdún, y los tres hijos de Ludovico Pío se dividieron el Imperio Carolingio. Luis el Germánico se quedó con la zona más oriental, Lotario I con la zona más central y Carlos el Calvo con la zona más occidental. Ya en el año 962 los sajones fundaron el Sacro Imperio Romano Germánico. Yo he comentado antes que Carlomagno, durante su reinado del 768 al 814, no solo creó el Imperio Carolingio y ubicando la capital en Ratisbona y unificando toda Europa a través de la doctrina católica, y por eso es considerado el padre de Europa occidental, sino que también cristianizó a los sajones. Y después los sajones, habiendo sido previamente cristianizados por Carlomagno, en el año 962 fundaron el Sacro Imperio Romano Germánico, estableciendo la capital en Ratisbona, también en Alemania, igual que Aquisgrán, y
el Sacro Imperio Romano Germánico fue del año 962 hasta el año 1806. En el año 1806 Napoleón Bonaparte obligó a Francisco II, que fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a disolver el imperio. Por tanto, el Sacro Imperio Romano Germánico fue del año 962 hasta el año 1806, cuando Napoleón Bonaparte obligó a Francisco II a disolver lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero hemos visto cómo Carlomagno puso el embrión, al cristianizar a los sajones, que Sajonia es una parte de Alemania, puso el embrión de lo que después sería esta macroestructura conocida como Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué se conocía como Sacro Imperio Romano Germánico? Porque los germanos daban a entender que los pueblos germanos eran los herederos legítimos del extinto, del ya no existente Imperio Romano Occidental. Sacro, cristiano, Imperio Romano, germánico. Sacro, Imperio Romano Germánico, pues eso, sacro de cristiano, Imperio Romano, pues el antiguo Imperio Romano Occidental cristiano, y germánico, pues que los germanos eran los herederos del antiguo Imperio Romano Occidental cristiano. Por eso sacro, cristiano, Imperio Romano Germánico. Y para acabar el tema 6, vamos a poner aquí ahora Google Earth, ¿vale? Google Earth, para acabar, para que se vea que yo he comentado antes que Carlos Martel, fijaos, cuando el califato omeya oriental de Damasco se extendía desde Arabia, lo hizo en dos direcciones, por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? El califato omeya oriental de Damasco, que fue del año 661 al 750, cuando empezó a extenderse desde Arabia, lo hizo por aquí y lo hizo por aquí, una especie de U, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, yo os he dicho, en el año 732, Carlos Martel, de la dinastía carolingia, detuvo a los musulmanes en los Pirineos y les venció en la batalla de Tours o batalla de Poitiers. Entonces, Carlos Martel les cortó el paso a los al califato omeya oriental de Damasco, le cortó el paso aquí en los Pirineos, y ya no pudo entrar por aquí el califato, ¿de acuerdo? Por su parte, cuando el califato omeya oriental de Damasco, que Damasco está aquí, intentó entrar por aquí, por la zona de Siria-Turquía, actual Siria-Turquía, ¿quién había aquí? El Imperio Romano Oriental. Entonces, cuando el califato de Damasco, el califato oriental de Damasco, intentó penetrar por aquí, se encontró con el Imperio Romano Oriental, que le cortó el paso, ¿de acuerdo? Fijaos, el califato omeya oriental de Damasco intentó expandirse por aquí e intentó expandirse por aquí, del 661 al 750, pero aquí Carlos Martel los detuvo en los Pirineos, esa cadena montañosa que separa lo que es actualmente España de Francia, y los detuvo aquí, batalla de Tours o batalla de Poitiers, año 732, les cortó el paso aquí, y aquí ya no pudieron entrar, el califato ya no pudo entrar en lo que es hoy Francia, ¿de acuerdo? Entonces les cortó, Carlos Martel, de la dinastía carolingia, les cortó el paso aquí, en los Pirineos, ¿de acuerdo? Y ya no pudieron entrar. El califato oriental, omeya oriental de Damasco, ya no pudo entrar por esta zona de aquí, porque Carlos Martel, en el año 732, batalla de Tours o batalla de Poitiers, les cortó el paso, y aquí ya no pudo entrar el califato. Y aquí, cuando el califato intentó entrar por aquí, por la actual Siria, cuando intentó penetrar lo que es actualmente Turquía, que se encontró con el Imperio Romano Oriental, que le cortó el paso aquí. Carlos Martel le cortó el paso aquí, año 732, batalla de Tours o batalla de Poitiers, y el Imperio Romano Oriental les cortó el paso por aquí, y tampoco el califato omeya oriental de Damasco pudo entrar por aquí. Entonces, toda esta zona de aquí quedó libre, del califato. Toda esta zona de aquí, desde lo que es hoy Siria, Turquía, toda esta zona de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo aquí, hasta los Pirineos, quedó libre del califato. Toda esta zona de aquí quedó libre del califato, ¿de acuerdo? El califato no pudo penetrar por aquí,
el califato omeya oriental de Damasco no pudo penetrar por aquí porque se encontró al Imperio Romano Oriental, y aquí los Pirineos les cortaron también el paso en el año 732 Carlos Martel de la dinastía carolingia, en el año 732 batalla de Tours y batalla de Poitiers, y eso permitió que toda esta zona de aquí, todo esto de aquí, el cristianismo pudiera seguir no solo existiendo, sino seguir asentándose. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos en estos dos movimientos que intentaba el califato omeya oriental de Damasco, intentaba entrar por los Pirineos, no pudo, les cortó el paso Carlos Martel, y aquí intentaron penetrar por lo que es actualmente la frontera turco-siria, no pudo entrar el califato omeya oriental de Damasco, entonces, porque se encontró con el Imperio Romano Oriental, que le cortó el paso aquí al califato también, y toda esta zona de aquí, hasta los Pirineos, quedó libre del Islam, y eso permitió al cristianismo no solo seguir extendiéndose, sino asentarse bien, y por eso la civilización occidental tiene en una de sus bases al cristianismo, es la tradición judeo-cristiana. Por eso, en cuarto de eso, dedico toda la primera evaluación y un poco de la segunda parte de la segunda a explicar historia de Israel, porque es el otro cimiento de la civilización occidental, y también ahora, pues desde la segunda evaluación y toda la tercera evaluación, pues el cristianismo, la historia de la Iglesia, porque también es el otro cimiento, el otro pilar, el otro pie de Occidente, que es la tradición judeocristiana. Y bueno, con esto ya hemos terminado el tema 6, y ya con el tema 7 empezaríamos la Reconquista, y empezaríamos hablando pues del califato omeya occidental, más conocido como Califato de Córdoba, el Reino de Asturias, la marca hispánica, que la marca hispánica es Carlomagno, que colaboró en la Reconquista de España. Carlomagno, eso es la marca hispánica, que colaboró con la Reconquista española frente al Islam, y también hablaremos de la famosísima Corona de Aragón, ¿de acuerdo? Pero esto ya en el próximo tutorial, que con el próximo tutorial empezaríamos ya el último tema que es el tema 7, la Reconquista, el último tema de cuarto de eso, tercera evaluación. Entonces ya con los siguientes tutoriales pues explicaríamos la Reconquista española, y más concretamente en el próximo tutorial, que se correspondería con la primera parte del tema 7, daríamos un esquema básico de la Reconquista desde la batalla, desde Don Pelayo, desde el Reino de Asturias, desde la batalla de Covadonga en el año 722, pues daríamos un esquema hasta la Reconquista total por parte de los Reyes Católicos en el año 1492, con la toma de Granada, que fue el último reino nazarí. También hablaríamos pues del califato omeya occidental, y del Reino de Asturias y Don Pelayo, y también de la marca hispánica, y también de la famosísima Corona de Aragón, y sobre todo con el rey aragonés Jaime I el Conquistador, que reconquistó Valencia y las Islas Baleares, y veremos pues la importancia de todos estos personajes, el Cid Campeador, etcétera. Así que hasta el próximo tutorial, chao chao.